¿Alguna vez has caminado por las librerías, visto el precio de un libro y dicho, ¡ah, chinga! ¿700 varos? ¿Es que se lee sola la chingadera o qué pedo? En el video del día de hoy precisamente le vamos a dar una respuesta y vamos a desentrañar el oscuro secreto y la oculta verdad del negocio redondo de las editoriales. Por lo que les recomiendo que se pongan cómodos porque ya vamos a comenzar aquí en la biblioteca de Mr. Cactus. Y la mera verdad es que el misterio no es tan grande, pero para eso sí necesito hablarles de una situación, y es que las editoriales, fuera de dedicarse al mundo del arte, fuera de dedicarse a la difusión de la cultura, absolutamente todas las editoriales, incluso las independientes, aunque aquí nos vamos a centrar en las grandes grupos y casas editoriales, todas ellas son negocios. Y como negocios, necesitan, y su principal objetivo siempre ha sido, y siempre será, el dinero. Por lo que, como negocios, las editoriales siempre van a buscar aquellos negocios que les brinden mayores ganancias, mayores dividendos, porque de nuevo, son negocios. Ya cualquier editorial podrá venderte las perlas de la Virgen o podrá venderte la imagen que ellos quieran, que no, nosotros somos una familia, no, nosotros somos la cultura, el arte, la difusión y su chinguete. No nos hagamos pendejos, negocio, dinero. Dinero. No odien al jugador, banda, odien al juego. Es el sistema imperialista capitalista en el que vivimos, ni pedo. Habiendo aclarado esa situación, ahora sí podemos hablar de por qué algunos libros salen tan bastardamente caros. Y sobre todo, por qué la mayoría de esos libros que salen bastardamente caros son aquellos considerados clásicos de la literatura. Y ojo, entiéndase por clásico cualquier libro que bajo la lupa de los intelectualoides de esto sí es verdadera literatura, es considerado un clásico, porque sí, si habláramos del periodo clásico de la literatura, pues no. O sea, libros clásicos como la Divina Comedia, como la literatura de Shakespeare, como la Ilíada y la Odisea, como el Quijote, o sea, creo que entienden a qué me refiero con clásico. Bueno, ¿por qué la mayoría de esos libros suelen ser tan caros? Y de nuevo, la respuesta es por el dinero. Y es que, a diferencia de libros de autores independientes o de autores jóvenes o de autores que sigan vivos, los libros clásicos no dividen sus ganancias entre la editorial y el autor. Que a ver, banda, si bien es cierto que en el mundo editorial quien más se lleva regalías es pues obviamente la editorial, hablando pues de la tradicional manera de publicar un libro, también es cierto que ese porcentaje que se va al autor pues es un porcentaje que la editorial no conserva. Y, como dije al inicio del video, si lo que les importa y lo que les interesa es el dinero, obviamente que le van a poner más esfuerzo y más dedicación a algo con lo que se puedan quedar con el 100% que a algo con lo que se puedan quedar con el 70%, con el 60%, con el 50% o hasta con el 40%. Por eso mismo es más común que veamos de libros clásicos de la literatura, o como a mí me gusta llamarlos, libros de autores que ya no necesitamos pagarles, con ediciones conmemorativas, ediciones de aniversario, ediciones que en tapa dura, ediciones que en tapa blanda, ediciones que con la traducción de no sé qué madres, ediciones que con comentarios de su puta madre, ediciones que con el prólogo de tal científico de su o sea, que buscan cualquier pretexto, cualquier excusa para darte el mismo libro, pero con ediciones distintas. No es lo mismo esta edición que salió en puestos de periódicos de la Ilíada, que tú la abres y inmediatamente empieza la historia de la Ilíada, o sea, es toda la historia de la Ilíada que salió en 70 pesos, que si bien es una edición bastante bonita, pues el propósito, al menos de la editorial que difundió esta edición en particular, era únicamente compartir la historia, que esta otra edición que sí sale en sus pues considerables 500 pesos, que viene que en pasta dura, que tú la abres y que viene que el prólogo, que el índice, que el análisis de no sé quién, o sea, y ambas son la misma historia. Y no solo son la misma historia, banda, es un pinche libro que ya hasta debería de ser de dominio público, o sea, que lleva siglos existiendo, que uno diría, güey, ¿por qué me lo sigues vendiendo en 600, 700, 800 pesos cuando el libro tiene siglos? Pues porque existen estos tres factores. Número uno, la editorial le puede seguir sacando un chingo de jugo porque sigue existiendo un montón de gente que va a mamar y va a decir,
Es que si no has leído la Ilíada y la Odisea, no eres un verdadero fanático de la verdadera literatura y me das asco. ¿Y qué? ¡Ah! ¡Qué silvestre! Tienes tu pequeña edición del Fondo de Cultura. ¡Qué miserable! Esta es una verdadera edición, tachonada en oro, escrita con la sangre de Cristo y con el prólogo del mismísimo Homero. O sea, ya sé que no hay registros arqueológicos de que Homero haya existido y que se sospecha que en realidad era un grupo de griegos que hacían como que relatos, pero el prólogo es de Homero, güey. Además del capitalismo, también es por culpa de esa gente que el negocio redondo de los libros clásicos sigue existiendo. Y esa es la simple y sencilla verdad. Un autor muerto y un autor con varios siglos muertos no tiene apoderados, no cobra regalías y las editoriales pueden hacer lo que quieran con sus libros. Y es muchísimo mejor dedicarle tiempo y esfuerzo a un libro que tú como empresa puedes publicar y vender como tú quieras, que a tener que estar trabajando en colaboración con algún creativo aparte, es decir, con otros autores. Y aquí es donde entramos a esa parte un tanto oscura del gran secreto de las editoriales, porque no es secreto para los que estamos en el mundo de la literatura que muchos de los grandes autores de hoy en día y de los que son considerados los grandes maestros de los grandes clásicos fueron autores que en su tiempo murieron en la absoluta y total miseria y abandono. Esto, si bien también es culpa de las editoriales, porque de nuevo son negocios y solamente les importa lo que más dinero les dé, también es culpa de ese sector que sigue siendo determinante en el mundo editorial, y es los mamadores, o los intelectuales, o los expertos, o los sabiondos, o su chingada, como los quieran denominar. Ese grupo de personas, ese sector privado, político, con influencias que dice, esto es literatura, esto es caca. Y por culpa de muchos de estos, que suelen ser también los que están detrás de las grandes editoriales, es que cuando esos autores estuvieron en vida, a nadie le importaban sus obras, pero cuando murieron, dijeron, no mames, sí era arte, güey. Porque el ciclo del mamador es como todos los ciclos, no termina, simplemente se va renovando. Y los mamadores de antaño, que tal vez consideraron a, no sé, la Divina Comedia un pedazo de basura, terminaron envejeciendo y dejaron las sillas y dejaron las juntas y dejaron la tabla el board y todas esas cosas y se los pasaron a otros que dijeron, güey, este libro es muy bueno, y así se fue renovando el ciclo. Y dio la casualidad que, oye, este autor murió hace 200 años, pero tenemos los derechos para publicar sus obras. ¿Sabes lo que significa? Significa que podemos vender esta porquería en $1,000,000 y quedarnos con $1,000,000. Ahora, ¿cuál es el problema del negocio redondo o qué es lo malo del negocio redondo de la literatura y del sector editorial, no tanto de la literatura? Pues que cuando se apuesta más por ese negocio, tienes efectivamente dividendos, tienes el dinero, tienes incluso el apoyo del mundo mamador y elitista que existe en la literatura. Pero al mismo tiempo también continúas con este ciclo tóxico en donde nuevos autores vivos, autores que podrían beneficiarse de que su libro fuera vendido al mismo nivel que estos grandes clásicos o estos grandes libros de autores muertos, pasan al olvido, quedan en la miseria, mueren, y cuando ya son muertos y a nadie le putas importa su éxito o no, es cuando se vuelven reconocidos y entonces el ciclo vicioso continúa. Es que a muchas personas les encanta mamar de, es que yo no consumo literatura juvenil o literatura moderna o literatura independiente porque esa no es verdadera literatura, sin darse cuenta de que ellos están siendo parte del problema de seguir elitizando y seguir centralizando el grueso y la apuesta verdadera de la literatura a nuevas cosas. O sea, se cierran a nuevas voces y podemos culpar a las editoriales grandes. Pues la verdad sí, o sea, porque sí, son negocios y buscan negocio y buscan dinero y buscan dividendos, y esa parte yo la puedo respetar y entender completamente. Pero ya de eso, a cerrarte, a dar nuevas oportunidades, a cerrarte a decir, oye, tal vez si con todas las ganancias que estoy recibiendo de autores muertos que no me cobran dividendos, yo invirtiera un poquito de todas estas ganancias en darle la oportunidad a nuevas voces que tal vez en un futuro alimenten mi dinero,
Nah, mejor voy a seguir dedicándome a estos güeyes y a los pendejos que nadie quiere leer, mejor no los apoyo. O sea, y entonces creas ese círculo vicioso. Creo que esa es la parte negativa de este gran negocio de las editoriales, que ok, lo hacen por ganar dinero, va, pero una vez que ya tienen todo ese dinero, en lugar de dedicarlo a cosas que podrían ayudar a más autores a darse a conocer, mejor se lo dejan para nuevas ediciones modernas, nuevas ediciones en tapa bonita o con letras de oro o con prólogos que al pinches nadie lee, para seguir alimentando un negocio que solo les funciona a ellos, ignorando las nuevas voces. Es ahí donde se pone cruda la cosa y donde para mí es donde este círculo vicioso se vuelve algo malo. Si yo tuviera o si yo estuviera detrás de la mesa directiva de una gran editorial o de un gran sector editorial, yo sí diría, ¿saben qué? Mamadores y engreídos y pretenciosos siempre van a existir. Hay que explotarles todo el dinero que podamos. Tráiganme la Divina Comedia y vamos a hacer la edición ultra de aniversario firmada por el mismísimo Arcángel Gabriel y vamos a venderla a 8,000 varos. Y de esos 8,000 varos por libro vamos a dedicar 1,000 a libros y a tratar de darle apoyo a nuevas voces, en lugar de decir y nos vamos a quedar con todas las ganancias. O al menos eso es lo que yo haría. Así que bueno, gente, ahí lo tienen. Ese es el negocio redondo de las editoriales y la verdadera razón del por qué libros clásicos o libros de hace muchos años o de autores muertos salen incluso más caros que libros de autores vivos. Espero este video les haya gustado y les haya entretenido. Si fue así, pues me apoyan mucho suscribiéndose, compartiendo, comentando, dando like y todas esas cosas para que no se pierdan de ningún video. Como no tengo nada más que agregar, pues yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.